hallan muerta a una porrista de 16 años en la bañera de su casa. La investigación llevó a los oficiales a arrestar a un hombre sin aparente vínculo con la adolescente. Analizamos lo que los detectives hallaron sobre el sospechoso, quien ya admite ser responsable del asesinato brutal. Esto es Dentro del Crimen de Ley y Crimen. Soy Elizabeth Milner. La muerte de la víctima sacudió a una comunidad muy unida en Texas, mientras su familia esperaba ver que este caso se resolviera en un juicio. Un nuevo informe indica que se enfurecieron cuando los fiscales pactaron con el asesino de la adolescente. El 5 de diciembre de 2023, Lisbeth Medina, de 16 años, debía ir a un desfile navideño con su equipo de porristas. Era inusual que Lisbeth no se presentara a los eventos, y aún más inusual que no respondiera a los mensajes de su mamá. Según su mamá Jacqueline, Lisbeth era buena y no se relacionaba con malas compañías. Ella no se metía en problemas como las drogas y tenía grandes sueños. Con solo 16 años, Lisbeth ya visitaba universidades con su mamá y soñaba con ser enfermera. Era lo que cualquier padre desearía. Su mamá dijo a The Independent que Lisbeth, de 16 años, era cariñosa, amable y divertida. Así que el 5 de diciembre de 2023, cuando no se presentó al desfile de Navidad, eso hizo que su mamá se preocupara. Su mamá, Jacqueline, volvió a su departamento y ahí hizo el impactante y devastador descubrimiento. Los servicios de emergencia fueron llamados al departamento, donde encontraron a la adolescente muerta en su bañera. Su mamá le dijo anteriormente a KABUTV: una vez que la encontré me di cuenta de que ya se había ido. No hay palabras para explicar lo que sentí en ese momento al encontrar a mi hija en la condición en la que estaba. Solo puedo decir que espero de corazón que haya justicia para mi hija. Mi hija fue hallada de una forma que ninguna madre debería vivir. Alguien la lastimó y me la arrebató. Lisbeth y su mamá eran muy cercanas. Ella era su única hija. Ambas solo llevaban un año viviendo en Edna antes de ser asesinadas. Así que lo que se suponía que sería un nuevo comienzo para ellas se convirtió en una pesadilla para la mamá de Lisbeth, Jacqueline. Jacqueline tenía razón. Nadie debería hallar a su hijo como hallaron a Lisbeth. Una joven de 16 años apuñalada hasta la muerte en su propia casa y dejada para morir en una bañera. Al conocerse la noticia del asesinato, la comunidad de Edna se unió. Pero tal vez a alguien se le ocurrió en algún momento, ¿era posible que uno de los suyos hubiera matado a la joven de 16 años? A los pocos días, la policía de Edna publicó imágenes de vigilancia de un hombre que creían que podría estar relacionado con la muerte de Lisbeth. Estas imágenes se publicaron el 8 de diciembre de ese año, 3 días después de su asesinato. El comunicado decía: el Departamento de Policía de Edna busca información sobre el caso de Lisbeth Medina. Las investigaciones preliminares han revelado a una persona de interés y un vehículo asociado. El hombre mostrado podría tener un tatuaje detrás de la oreja derecha y usa una sudadera negra con capucha Vulcan. Se le vio manejando un Ford Taurus plateado modelo 2010 a 2018. Entendemos que las fotografías no son de la mejor calidad y estamos trabajando para obtener cualquier información adicional que nos ayude a identificar a la persona de interés. La policía pidió a quien tenga información que los llame y ofreció recompensa en efectivo por datos que lleven a un arresto. 2 días tras publicar las imágenes, la policía logró un avance importante en el caso. Texas Rangers arrestaron a un hombre sospechoso de la muerte de Lisbeth. Rafael Romero, de 23 años, fue arrestado a 1 hora al noroeste de Edna. La policía incautó pruebas del Taurus plateado, el auto que conducía a la persona de interés. Los oficiales investigaron si Lisbeth y Rafael se conocían o el posible motivo por el que él habría apuñalado a una adolescente hasta matarla. El jefe de policía de Edna, Rick Boone, informó que, aunque Romero fue detenido, la familia y amigos de Lisbeth siguen de luto y requieren el apoyo de la comunidad. El 5 de enero de 2024, un gran jurado acusó formalmente a Rafael de asesinato capital. Lo misterioso era el motivo del impactante asesinato. La madre de Lisbeth dijo que su familia no conocía a Rafael. Tras su arresto, las autoridades no explicaron el motivo. La mamá de Lisbeth informó a medios que, antes del asesinato de su hija, otro departamento del complejo fue robado. Rafael estaba en libertad condicional por un robo en 2022 en otra ciudad, a unos 60 millas de Edna. La policía de Edna sospechó que él también estaba vinculado al robo ocurrido un mes antes del asesinato de Lisbeth. Entonces, eso es lo que pudo haber pasado. Lisbeth estaba en casa preparándose para el desfile de Navidad. Luego entran a su casa y la matan durante el robo. La mamá de Lisbeth esperaba que un juicio le diera respuestas, pero eso nunca pasó. En 2024, los abogados de Rafael presentaron mociones para aplazar el juicio.
Una de las mociones buscaba más tiempo para revisar 400 gigabytes de información. Después, su defensa pidió una evaluación de insanidad por un profesional de salud conductual. Su defensa afirmó que se violaron sus derechos en el arresto y la investigación. Presentaron una moción para eliminar sus declaraciones tras el arresto, argumentando que no le leyeron bien sus derechos Miranda. Según la declaración jurada, Rafael confesó matar a Lisbeth y los detectives hallaron sus pertenencias en la habitación de Rafael. Incluso después de que supuestamente confesó, se suponía que iba a ir a juicio. Ese juicio iba a comenzar en agosto de este año, pero no ocurrió. Los registros judiciales revelan que Rafael se declaró culpable de 3 cargos relacionados con el asesinato de Lisbeth. Se declaró culpable de asesinato, robo agravado con arma mortal y allanamiento. Según The Independent, la mamá de Lisbeth supo del acuerdo esta semana y se desanimó por el trato. Le dijo hoy a Crossroads que no puede explicar lo que siente y que sigue en shock por el acuerdo de culpabilidad. Desde el principio de este proceso, dejé en claro que quería la pena máxima para esta persona que le quitó la vida a mi hija. Eso es la pena de muerte o cadena perpetua. El acuerdo de culpabilidad fue sorpresivo. El jueves, Rafael, de 25 años, conoció su destino. Un juez le impuso 2 cadenas perpetuas, pero se cumplirán de manera concurrente o al mismo tiempo. Luego también recibió 20 años adicionales por el cargo de robo, así que, en esencia, no hay posibilidad de que vuelva a ser libre. Según se informa, no se permitieron cámaras dentro de la sala del tribunal durante su audiencia. Según KPRC, la mamá de Lisbeth, Jacqueline, leyó una emotiva declaración de impacto. Tras conocer su sentencia, la mamá de Lisbeth dijo al medio que llevaban más de un año esperando esto. Escuchar esas palabras, culpable, eso es lo que necesitábamos escuchar. Ella esperaba una sentencia más dura y dijo que lo mejor habría sido cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte. Ellos ya decidieron y no hay nada más que hacer. Si él pasa el resto de su vida en prisión, eso está en manos de Dios. Entonces, ¿cómo llegaron los fiscales a este acuerdo? Bueno, vamos a analizarlo más a fondo con la abogada defensora penal Serena Townsend. Serena, siempre es un gusto verte y muchas gracias por acompañarme. ¿Cuál es tu reacción ante la sentencia de Rafael Romero? 2 cadenas perpetuas que se cumplirán simultáneamente, más una sentencia de 20 años solo por robo. Quiero decir, parece que es acorde al crimen. Creo que la familia probablemente esperaba incluso más que eso. Pero la verdad es que ir a juicio, incluso con pruebas sólidas, siempre va a ser un riesgo. Así es. Y también existe la posibilidad de muchas apelaciones en el futuro. Esto de alguna manera les da cierre, aunque la familia no necesariamente lo sienta así en este momento. En general, cuando tienes algo así, un acuerdo, una declaración de culpabilidad, él lo va a aceptar, él va a confesar, ya sabes, admitir oficialmente lo que hizo. Sí da la sensación de que esto por fin terminó. Espero que esta declaración de culpabilidad le brinde esa sensación a la familia tras tanto tiempo. Yo también, absolutamente. Según los informes, no estaban muy entusiasmados con el acuerdo de culpabilidad, pero quizá 2 cadenas perpetuas simultáneas les parezcan una forma de justicia. Pero cuando tienes un caso como este, donde hay tantas preguntas sin respuesta, incluso en cuanto al motivo, y parece que, como mencioné, los informes sugerían que la familia sí quería un juicio, que querían que se respondieran esas preguntas. Así que tengo curiosidad de saber cómo y por qué los fiscales hacen acuerdos, especialmente cuando parece que va en contra de los deseos de la familia. ¿Es porque los fiscales, ya sabes, tal vez estaban un poco aprensivos sobre arriesgarse así? Sí, hay muchas razones para ofrecer un acuerdo de culpabilidad en lugar de ir a juicio, incluyendo el riesgo de ir a juicio y la economía judicial. Pero al final de cuentas, una familia puede que ni siquiera obtenga esas respuestas en el juicio. Todas queremos respuestas y tiene mucho sentido que la familia quiera eso. Pero no se obliga a la persona acusada a subir al estrado, no está obligada a testificar. Y en ese sentido, la fiscalía tendría que manejar este caso posiblemente sin poder probar el motivo. Ahora, para obtener una condena no tienes que darle un motivo al jurado, no tienes que hacerlo, solo tienes que probar, ya sabes que se hizo y que fue hecho de cierta manera por esta persona. A veces esas preguntas quedan sin respuesta, incluso si creemos que un juicio podría aclararlas. Sí, siempre tuve curiosidad por la razón en este caso, ya que recuerdo haber informado sobre él cuando ocurrió en diciembre de 2023. Y siempre me preguntaba, parecía que realmente no había ninguna conexión entre los dos, ninguna relación, ninguna amistad personal, nada de eso. Parecía un crimen al azar. Serena, ¿qué opinas sobre el crimen en general?
Tienes a una chica de 16 años apuñalada hasta la muerte dentro de su departamento y el hombre acusado de hacerlo, o el hombre que terminó declarándose culpable de hacerlo. Sabes, este era alguien que realmente no tenía ninguna conexión con ella, ni con su familia, ni nada por el estilo. Este es el tipo de crimen más aterrador que cualquiera podría encontrar o presenciar, sinceramente. Sabes, en mis años como fiscal y como abogada defensora penal, muchas veces hay una razón, hay un motivo, hay una relación. Y no estoy, ya sabes, diciendo que eso minimiza la experiencia de la víctima, pero al menos uno podría imaginar, ya sabes, por qué algo pudo o no haber sucedido de cierta manera. Aquí uno espera que no exista el hombre del saco, ¿verdad? Pero esto es justamente eso. Es como cuando los padres advierten a sus hijos, no te acerques a esa camioneta blanca o no duermas sin taparte los pies. Esto es material de pesadillas, pesadillas literales, así que no lo sé. Es desconcertante cuando suceden estas cosas. Por suerte no es común verlas. Generalmente las partes se conocen, lo que suele facilitar resolver el crimen, pero esto es lo más horrible que le pudo haber pasado a esta pobre chica y a su familia. Algunos informes decían que Rafael quizá acosaba a Lisbeth, pero me pregunto si Lisbeth solo estaba en casa preparándose para el desfile de Navidad. Su mamá ya se había ido al trabajo y la vería en el desfile. Luego entraron a su casa y fue solo un crimen de oportunidad. ¿Qué opinas? ¿Y crees que tal vez porque los fiscales no pudieron necesariamente conectar el punto A con el B y el C, por eso no quisieron llevar este caso ante un jurado para un juicio? Sí, sabes, de nuevo, a los miembros del jurado realmente les gusta saber el por qué. Y de hecho, una de las cosas que los fiscales no siempre tienen que probar es el por qué, pero ellos quieren saberlo. Y a veces una fiscal siente que su caso no es tan sólido si no puede darle esa respuesta al jurado, porque los miembros del jurado quieren eso. Sin embargo, sí creo que, como mencionaste al principio de esa pregunta, ella probablemente estaba en su estado más vulnerable cuando esto sucedió. Quiero decir, se supone que ella debería estar segura en su casa, preparándose para un evento tan inocente, una fiesta de Navidad. Ella es porrista, solo se está preparando. Y es simplemente la violación más increíble que él haya hecho lo que hizo. Y da miedo porque, de nuevo, sin saber por qué y sin conocer esa conexión, es difícil saber cómo prevenir esas cosas para ti y para tus hijos en el futuro. Dios sabe cuánto tiempo la estuvo acosando y cómo la estuvo acosando, y tal vez ella ni siquiera se dio cuenta. Sí, y también da mucho miedo pensarlo porque Lisbeth y su mamá también eran nuevas en la comunidad. Vivieron en Edna, Texas, cerca de un año, tras mudarse de Nebraska. Así que no parecía que, ya sabes, lo que se suponía que iba a ser un nuevo comienzo terminó convirtiéndose en una pesadilla para toda esa familia. Como abogada defensora penal, ¿te sorprende que la defensa presentara tantas mociones como aplazamientos, evaluaciones de insanidad o violación de derechos y que al final aceptara un acuerdo de culpabilidad? No me sorprende. Excelente pregunta. No me sorprende porque, ante todo, tienes que defender apasionadamente a tu cliente sin importar cuán fuerte sea la evidencia ni cómo te sientas respecto a tu cliente. Así que esas mociones son bastante estándar y esencialmente las abogadas defensoras van a tener que decir algo. Quiero decir, parece que aunque no había un motivo, había un caso bastante sólido en su contra. Y el crimen en sí fue tan brutal que, en mi opinión, un jurado va a estar ansioso por condenar en este tipo de caso. Así que lo que una abogada defensora tiene que intentar hacer es realmente tratar de esquivar los problemas y tratar de averiguar cómo voy a lograr que mi cliente salga completamente de esto o que reciba un castigo menor al que podría enfrentar al final. Una defensa por demencia es una forma, ya sabes, en la que podrías intentar pelear algo cuando todo lo demás es bastante claro y directo. Ya sabes, el qué y el quién parece que se resolvieron bastante rápido, así que van a tener que hacer algo. Las violaciones constitucionales son otra manera de tratar de debilitar la solidez del caso. Y por supuesto, en un aplazamiento es útil porque, en general, la demora sí ayuda a la defensa. La gente olvida cosas con el tiempo y se motiva menos. La presión, ya sabes, que estaba aumentando en la comunidad por el castigo, a veces disminuye. En este caso, parece que todos querían que al final se hiciera lo correcto durante todo el proceso. Y realmente felicito a esta comunidad por unirse y apoyar a la familia Medina, especialmente al pasar por algo tan trágico, devastador y espantoso como esto.
Y sé que hay muchos reportes sobre el estatus migratorio de Rafael. Él estaba indocumentado después de haber estado en Estados Unidos con una visa vencida. ¿Crees que eso cambió algo para que su caso no fuera a juicio? No lo creo. Este tema es muy delicado, como sabemos. Las personas tienen opiniones muy fuertes sobre su estatus migratorio de un lado u otro. Sí, pero debo decir que cuando aceptas un acuerdo como este y no estás en el país legalmente, sí afecta tu capacidad de quedarte en el país según la ley. Así que mucho de lo que tuvo que pasar para que los abogados defensores le explicaran cuáles son sus derechos y qué podría pasar después de aceptar ese acuerdo o incluso después de ser condenado en un juicio, definitivamente tuvo que involucrar la ley de inmigración y tuvieron que consultar con un abogado de inmigración o investigarlo ellos mismos, porque este tipo de caso, que claramente es un delito de vileza moral, lo cual es una gran señal de alerta en casos de inmigración, definitivamente tendrá un efecto en su estatus aquí en Estados Unidos. Y Serena, mi última pregunta. Aunque cumple 2 cadenas perpetuas concurrentes y 20 años, ¿crees que haya alguna posibilidad de que algo cambie o renunció a todos sus derechos y ya no puede apelar por aceptar el acuerdo? Correcto. De hecho, hay ciertas renuncias al derecho de apelar que tienes que firmar cuando aceptas un acuerdo de culpabilidad en un caso, pero nunca cubren todo. Siempre hay una manera de apelar una condena e incluso apelar o intentar retirar tu declaración de culpabilidad. Y así, aunque tiene menos oportunidades de las que tendría si hubiera perdido ese juicio, hay algunas áreas en las que podría alegar que, por ejemplo, tal vez actuó bajo coacción. Como dijiste antes, él discutía sobre su capacidad mental. Podría decir que no estaba en su sano juicio al aceptar el acuerdo. No siempre funciona. Muchas veces no se revoca. Muchas veces no te dejan retirar tu declaración, pero él podría intentarlo. Hay formas de hacerlo. Es interesante porque sé que la mamá de Lisbeth esperaba que él recibiera una sentencia más dura, incluyendo sin posibilidad de libertad condicional, para darles más tranquilidad. Gracias, Serena Townsend, por tu tiempo y perspectiva sobre este caso. Lo aprecio mucho. Muchas gracias por invitarme. No está claro dónde Rafael Romero cumplirá su condena. La fiscalía informó que también enfrenta un cargo no relacionado en otro condado, donde espera juicio. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner.